Hola, vamos a hacer un nuevo problema de cálculo de probabilidades. Esta es una pregunta de las pruebas de acceso a la Universidad de junio 2008 de la Comunidad Valenciana. Está junto con otros problemas que organizo todo en la web aprendermatematicaas.org. Digo yo que hay más problemas de selectividad en segundo de base ciencias sociales en este librito. Vais al menú de la izquierda y aquí tenéis ejercicios de las pruebas del acceso a la universidad. Hay muchísimos ejercicios desde el año 2000. El que vamos a hacer ahora es el número 22 y dice así: dados dos sucesos A y B, que no sé a qué se refieren, es decir, tengo un espacio muestral, un experimento aleatorio y dos sucesos A y B. Sabemos, eso sí, que la probabilidad de que ocurra A intersección B, A y B a la vez, es de 0,1. De que ocurra alguno de ellos, A o B, A unión B, es 0,7. Y aquí una probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B es de 0,2. Con esta información tenemos que hallar, apartado A, la probabilidad de A y la probabilidad de B. En el apartado B son independientes los sucesos A y B. ¿Por qué? Bueno, si hemos hallado la probabilidad de A, pues lo comparamos con la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Para ser independientes, esta probabilidad y esta tendrían que ser iguales. Y en el apartado C, probabilidad de que no ocurra A o ocurra B, siendo no A representa suceso complementario contrario de A, como sabéis. Veamos. Como siempre tenéis aquí las fórmulas que estoy utilizando para el tema de cálculo de probabilidades, aunque mezclo teoremas con definiciones, axiomas. Tenéis las leyes de Morgan, la probabilidad de suceso está entre 0 y 1, es un número entre 0 y 1, la regla de Laplace, la probabilidad de suceso contrario, la probabilidad de la unión. Si son incompatibles los sucesos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. La probabilidad de la diferencia, A y no B. La probabilidad condicionada, la probabilidad de intersección de dos sucesos, la definición de independencia de dos sucesos, que lo tendré que utilizar en el apartado B. La probabilidad de la intersección de tres sucesos, podría igualmente hablar de 4, de 5, de n sucesos. Igual que aquí solamente he dado la probabilidad de la unión de dos sucesos, podría ser de 3, de 4, de n. Y aquí a la derecha tenéis los teoremas de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que tantas veces preguntan en los exámenes. Aunque este, desde luego, no es aplicación de estos teoremas. Bien, empecemos. Apartado A. Me piden que calcule la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y sobre los sucesos A y B tenemos esta información. Y tenemos todas estas fórmulas. Bien, hay que ir pensando a ver cuál es la fórmula adecuada. Yo estoy viendo que esta me puede ayudar porque tengo exactamente la probabilidad de A habiendo ocurrido B, es decir, me la da 0,2. La de la intersección también me la da 0,1. De aquí puedo despejar y hallar la probabilidad de B. Pues vamos a empezar hallando la probabilidad de B entonces. La probabilidad de que ocurra un suceso habiendo ocurrido otro es la probabilidad de que ocurran los dos sucesos partido la probabilidad de lo que ha ocurrido. Y como he dicho antes, de aquí conocemos la probabilidad condicionada, la de la intersección, y puedo despejar y hallar la probabilidad de B. La probabilidad de B es, por tanto, 0,1 entre 0,2, es decir, un medio, es decir, 0,5. Ya tenemos esta probabilidad. ¿Cómo puedo hallar la probabilidad de A? Pues voy a utilizar ahora la fórmula de la probabilidad de la unión, porque en esta igualdad la probabilidad de la unión me la dan, la de A es la que quiero hallar, la de B la acabo de hallar y la de la intersección me la dan. Tenéis que memorizar que la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. Pero cuando A y B son incompatibles, no pueden ocurrir a la vez, nos queda que esta probabilidad es 0 y por tanto la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, es lo que digo aquí, ¿no? Bien, pero vamos a lo que nos interesa. La probabilidad de la unión me la dan, 0,7. La probabilidad de A es lo que quiero hallar. La de B la acabo de hallar, 0,5.
y le resto la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Despejamos y hallamos la probabilidad de A, 0,7 menos 0,5 más 0,1, es decir, 0,3. Lo escribo aquí y el apartado A ya está resuelto. Apartado B. ¿Son independientes los sucesos A y B? ¿Por qué? Bueno, tenemos que recordar qué significa o cómo puedo saber que dos sucesos son independientes. Hay dos formas de averiguarlo. Por ejemplo, si la probabilidad de suceso habiendo ocurrido el otro coincide con la probabilidad de ese suceso. Es decir, la probabilidad de A habiendo ocurrido B es igual a la probabilidad de A. O bien que la probabilidad de B habiendo ocurrido A es igual a la probabilidad de B. En fin, es indiferente. También hay otra forma y es ver si la probabilidad de la intersección es igual al producto de la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Si es así, son independientes. Así que lo voy a hacer de dos maneras. Mirad, la primera sería lo siguiente. La probabilidad de A, habiendo ocurrido B, me la dan, es 0,2. En cambio, la probabilidad de A es 0,3. Como veis, no son iguales. El hecho de que ocurra B desfavorece al suceso A. Es decir, si ha ocurrido B, la probabilidad de que ocurra A disminuye. Bueno, es una forma de ver ya que A y B no son independientes. La otra forma, como decía, es comparar la probabilidad de la intersección con el producto de las probabilidades. La probabilidad de la intersección me la dan el 0,1, la probabilidad de A el 0,3, la de B 0,5, el producto 0,15. Pues ya estáis viendo que son probabilidades distintas, por tanto llegamos a la misma conclusión. A y B no son independientes. En fin, en un examen habría que decir esto que tengo aquí debajo, ¿no? Explicar por qué no son independientes, la condición necesaria y suficiente para que dos sucesos sean independientes. Apartado C. Calcula la probabilidad de no A unión B. No A o B. Para no confundiros, es unión, no intersección. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo puedo contar de varias maneras. Una de las maneras es utilizar la fórmula de la probabilidad de la unión y decir que es igual a la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro menos la probabilidad de que ocurran los dos a la vez. La probabilidad de no A es 1 menos la probabilidad de A, es decir, 0,7, ¿no? Porque es 1 menos 0,3. La probabilidad de B, bueno, la conocemos, es 0,5. La probabilidad de B y no A. Aquí lo puedo hacer de varias maneras, pero una de las maneras, y así repasamos las fórmulas, es esta. La probabilidad de un suceso pero no otro. La probabilidad de B y no A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Es una fórmula que se utiliza mucho y la soléis olvidar, ¿de acuerdo? Ahora ya operamos. Podría simplificar probabilidad de B con menos probabilidad de B, pero en fin, no lo voy a hacer, da igual. Me queda entonces esto, menos la de B, que es 0,5, menos la de la intersección, que me la dan 0,1. A ver, voy a escribirlo así. 0,7 más 0,5 menos 0,4. Esta es la probabilidad de no A, de esta. Esta es la probabilidad de B. Y esta es la probabilidad de la intersección de no A y B. La probabilidad pedida 0,8. Mirad, voy a contaros otra forma de haber hallado esta probabilidad. La probabilidad de no A unión B. Me voy a ayudar de un diagrama de Venn para explicarlo. Imagínate, este es el suceso A dentro del espacio muestral E y este es el suceso B. ¿De qué elementos está formado no A unión B? A ver, no A es lo que hay fuera de A, es decir, lo que estoy sombreando en verde ahora. Esto es no A. Y le tengo que unir, es decir, añadir B. B ya está añadido menos estos de aquí, que los voy a añadir ahora. Entonces vemos aquí, con ayuda del diagrama de Venn, que lo que tengo en verde es justamente no A, que le uno, que le añado a intersección B.
Estos de aquí es A intersección B. Piensa que este suceso y este son incompatibles. Gráficamente lo veo muy claro. No hay elementos que están en no A y en A intersección B al mismo tiempo, ¿no? La intersección es el suceso imposible. Lo digo porque si los sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Es decir, a la probabilidad de no A le sumamos la probabilidad de la intersección. ¿Qué vale la probabilidad de no A? La probabilidad de no A es 0,7. Y la de la intersección me la dan 0,1. Como veis, esto suma 0,8, igual que antes calculé. Mirad, como hago casi todos los ejercicios donde aplico las fórmulas de probabilidad, puedo hacer todo el ejercicio con ayuda de un diagrama de Venn. Me explico. Vamos a suponer que el espacio muestral está formado por 100 elementos igualmente probables. Y aquí en este recinto están todos los que cumplen el suceso A, aquí todos los que cumplen el suceso B, y la cuestión es en averiguar cuántos habrían aquí, cuántos habrían aquí, cuántos habrían aquí y cuántos habrían aquí. Y siempre se empieza por la intersección. Me dicen que la probabilidad de la intersección es 0,1, es decir, que el 10% están en la intersección, por tanto aquí habrían 10. Luego me dan la probabilidad de la unión, que es 0,7, es decir, el 70% están en la unión, lo que estoy marcando ahora. 70% de 100 es 70. Si aquí considero que hay X, ¿aquí cuántos habrían? Piensa que en la unión hay 70. Así que entre estos y estos sumarían 60. Aquí habría entonces 60 menos X, para que la suma sea 70, claro. Fuera, aquí fuera de la unión, pues habrían 30, claro, porque en la unión hay 70. Vamos a intentar hallar X. Todavía no hemos utilizado esta condición. La probabilidad de A habiendo ocurrido B es 0,2. ¿Qué significa eso? Que el 20% de los elementos que están en B, porque ha ocurrido B, también están en A. Es decir, que si divido 10 entre 10 más 60 menos X, me tiene que dar 0,2. Porque este número 10 representa el 20% de todos los que están en B. De aquí hallamos la X. Ha sido más difícil que en otros ejercicios, ¿verdad? Esto es 70 menos X, que pasa multiplicando al segundo miembro. Y de aquí despejamos X. Por ejemplo, paso 0,2 dividiendo 10 entre 0,2, pues es 50. Así que la X es 20. Bien, he conseguido hallar la X. Hay por tanto 20 elementos en A y fuera de B. 60 menos 20, hay 40, por tanto, elementos que están en B y no en A. Aquí hay 10 y aquí hay 30. Esto ya lo sabía. Qué fácil es ahora contestar, no sé, el apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Bueno, regla de Laplace. De los 100 casos posibles, ¿cuántos están en A? 30. Por tanto, 0,3, igual que antes. ¿Cuál es la probabilidad de B? Pues regla de Laplace, de los 100 elementos, ¿cuántos están en B? Pues 10 más 40, 50, 0,5, igual que antes. El apartado C, probabilidad de no A unión B, regla de Laplace también, de los 100 elementos, ¿cuántos están en no A o B? Bueno, tendría que pensar como aquí pensé. Fuera de A o en B están todos menos estos 20, es decir, hay 80. Así que es 0,8 igual que antes, claro. Siempre preguntáis si se puede hacer así en un examen. Yo entiendo que sí se puede hacer, pero resulta más matemático y el profesor, en fin, lo convences más de que conoces las fórmulas de cálculo de probabilidades si lo haces como antes lo expliqué. Piensa que aquí y aquí solamente hemos utilizado la regla de Laplace, nada más. Pero antes hemos tenido que hallar los elementos que habían en cada suceso disjunto, digamos, en cada suceso incompatible.
A y no B, A y B, B y no A y no A y no B. Bien, ¿qué os ha parecido? Como veis, hay que saberse de memoria las fórmulas del cálculo de probabilidades. También estos pequeños trucos vienen muy bien. Espero que lo hayáis entendido todo y espero también que nos veamos en otro vídeo de matemáticas. Siempre se aprenden cosas. Un saludo y nos vemos pronto.